Primero quiero agradecer a la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, y a su presidenta, la profesora Débora Velázquez, a la profesora Elisa y al Departamento de Ciencias de la Salud, al decanato, por esta invitación para poder compartir con ustedes las vivencias que tuvimos durante la discusión de la segunda convención colectiva. Creo que uno de los aspectos principales es conocer cómo se dio la discusión, en qué ámbito de esa convención colectiva. Va a ser un recuento breve porque hay dos exposiciones muy interesantes después de mí que van a complementar esto, y quiero hablarles sobre cómo está la situación actual. Primero, ustedes recordarán que fuimos invitados por el ciudadano ministro Manuel Fernández como FAPU a formar parte de la discusión de la segunda convención colectiva, a la cual asistimos, como dijo la profesora Débora, por decisión de la Junta Directiva, siempre poniendo como norte que uno de los objetivos era que nos respetaran como federación que defiende los derechos de los profesores universitarios y que, sin ser una organización sindical, cumple desde hace 50 años aproximadamente las mismas funciones, y que tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista de los acuerdos internacionales que Venezuela ha suscrito ante la OIT como fundante de la misma, nosotros, siendo organizaciones de asociaciones civiles, tenemos los mismos derechos que las organizaciones sindicales para defender los derechos, y tenemos que ser respetados como tal. En esa condición fuimos. Quiero decirles que nos mantuvieron hasta el día de hoy con la imagen de invitados, conjuntamente con una federación de profesores jubilados y pensionados de los institutos y colegios universitarios, por considerar, según el Ministerio del Trabajo, que la Ley Orgánica del Trabajo venezolana solamente habla de organizaciones sindicales. Sin embargo, se nos respetó la participación, tuvimos los mismos derechos de intervención que todos los demás, nunca se nos coartó ese derecho, presentamos la oposición cuando la tuvimos que presentar, y creo que al final la discusión fue beneficiosa, la presencia de nosotros en la convención y también algunos acuerdos que se lograron en esa convención, porque en la primera, si recuerdan, salimos muchísimo más perjudicados el profesorado universitario. En este momento pudimos recuperar algunos aspectos que se nos violentaron en la primera oportunidad. Sin embargo, cuando llegamos a los beneficios socioeconómicos, a las tablas salariales, se nos complicó la situación. Y les explico por qué. El inicio de la discusión de la convención colectiva estuvo adornada por una situación que planteó el Ministerio del Trabajo. Hay 3 organizaciones de trabajadores, obreros, empleados y profesores de los institutos y colegios universitarios que decidieron disolverse y constituirse en fusión en una sola organización. Pero resulta que la misma Ley Orgánica del Trabajo dice que para que esas organizaciones se puedan fusionar y constituirse en una sola, las personas que las presiden, si tienen el periodo vencido por sus elecciones, no pueden ser directivos de la nueva organización que se constituye. Y este artículo de la Ley Orgánica del Trabajo fue violentado, porque los 3 directivos principales de esas 3 organizaciones estaban todos en mora electoral
y son los 3 directivos principales de la nueva organización que se constituyó. Y fue tan violento que el Ministerio del Trabajo le entregó la boleta aceptándole la constitución de del nuevo grupo o de la nueva federación nacional el día 1 de mayo, Día del Trabajador, donde no hay labores en ninguna parte y menos en el Ministerio del Trabajo, del proceso social del trabajo. Esa fue la primera queja que presentó FAPUC, porque el Ministerio del Trabajo, que tenía que ser el árbitro, se constituyó en un cómplice de esas personas y aprobó ese exabrupto. Esto lo hicimos llegar al Ministerio del Trabajo, bueno, aún no lo han respondido. Nosotros seguimos insistiendo, ya cuando se inicia la discusión, fue muy duro para que aceptaran que éramos profesores universitarios, porque nos querían catalogar como trabajadores docentes. Y nosotros seguimos insistiendo que somos profesores universitarios, personal docente de investigación catalogado por la ley de universidades, que es la que nos rige a nosotros. Eso fue aceptado a medias y tuvimos que compartir, y el capítulo de la definición dice, trabajadores, trabajadoras y trabajadores docentes o profesoras y profesores universitarios. Bueno, pero lo logramos incluir. Luego vienen otras cláusulas cuando la definición de las partes contratantes se incluye el Ministerio de Educación Universitaria, las instituciones de educación universitaria y las federaciones o sindicatos, ahí estamos incluidos. Pero al momento de definir qué es la convención colectiva, dicen que es aquel acuerdo único para mejorar y homologar las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, pero entonces suscrito entre el Ministerio de Educación Universitaria y las federaciones o sindicatos. Y eliminan como parte suscribiente a las autoridades universitarias. Y nosotros dejamos constancia de que las autoridades universitarias son los patronos en el caso de las universidades nacionales y que nosotros no podemos acordar con el ministerio porque no es el ministerio nuestro patrón, es parte del grupo porque es a quien le corresponde responder financieramente, pero nuestros patronos y nuestras condiciones laborales las tenemos que suscribir con nuestras autoridades, de tal manera que las normas de homologación y las actas de convenios institucionales mantienen su plena vigencia totalmente y las tenemos que seguir discutiendo con nuestras autoridades. Solamente aquellos aspectos que sean más beneficiosos de la convención colectiva son los que las autoridades nos tienen que aplicar, y lo que sea más beneficioso de las actas convenios y de las normas de homologación es lo que nos corresponde, y ya eso es una labor de nuestras autoridades. Aquí, si ustedes recuerdan el problema que hubo con el sector de jubilados en la primera convención colectiva, cómo se le vulneraron sus derechos y se les bajaron hasta los salarios en comparación con los trabajadores en condición de servicio activo, y la mayoría no. Algunas universidades han corregido lo de los jubilados y se ha logrado que se recuperara ese salario del personal jubilado y pensionado. Carabobo, por nombrar alguna, UPEL, Carabobo, UPEL, UCLA, Zulia, UDO, UNEXPO parcialmente, pero aún la UCB y la ULA no han cubierto estas necesidades. Parece que ya tienen una data elaborada, pero no han solicitado los recursos. Y la segunda parte es para se acabe la violación de los derechos de los jubilados, es que las universidades tienen las autoridades que recomponer el salario de los jubilados en las pensiones de los jubilados y luego aplicar el porcentaje
porque después que nos costó día y medio discutir que las pensiones no eran indivisibles, bueno, al final de la discusión, en una reunión que se dio, en la cual FAPUC no pudo estar presente porque no fue invitada, acordaron dejar ese aspecto de la verdadera nivelación de la pensión para una comisión que se va a reunir en abril de 2016. Igualmente, en lo que representa el capítulo 2, que se refiere a las elecciones universitarias, nosotros siempre, en aquellos aspectos que nos oponíamos, se nos dijo que no podía dejar constancia en acta de ninguno de esos aspectos, pero que nosotros podíamos llevar una comunicación con nuestra posición para ser incorporado al expediente. Pero es que resulta que ese expediente no lo ve nadie. Entonces decidimos, cuando llegan las cláusulas salariales, la cláusula de las tablas salariales fue aprobada a las 3:30 de la madrugada, un día que amanecimos hasta las 6 discutiendo ese concepto. Y luego FAPUC renunció o votó en contra de esa cláusula y fue la única organización gremial o sindical que no firmó esa cláusula. ¿Por qué? Porque se violentaban derechos fundamentales de nuestros profesores. Explico. Tiempos convencionales se les bajaba el salario. Imagínense ustedes que quedaban los que habían cobrado ya el aumento que había dado el presidente Maduro, que anunció en julio por un decreto a partir de mayo, iban a tener que reintegrar dinero a las universidades. Entonces, ese es el primer reclamo. Segundo reclamo, auxiliares docentes. Los auxiliares docentes que siempre han partido, el auxiliar docente grado 1 tiempo completo, del salario, del administrativo, técnico 2, por considerar que tienen más o menos el mismo nivel de formación, en este momento los auxiliares docentes fueron excluidos de la tabla, se hizo una tabla especial para ellos y se les coloca el salario entre el bachiller 1 y el bachiller 2 de los administrativos, que es personal de apoyo. Eso violenta derechos adquiridos, porque en todo el tiempo que han dado las normas de homologación, desde el año 1982, los auxiliares docentes han partido del mismo salario del técnico 2. Eso está todavía en reclamación. Interescala. Colocamos un reclamo porque la interescala que nos habían dado entre el tiempo completo y el dedicación exclusiva era del 13%. Eso no puede ser, porque hay que reconocerle la exclusividad de los profesores, del personal académico. El que trabaja a dedicación exclusiva no puede trabajar en más ninguna parte. Entonces hay que reconocerle ese tiempo que le dedica exclusivamente a la institución. Eso logró llevarse a 16%, la interescala entre el tiempo completo y el dedicación exclusiva. ¿Pero a costillas de qué? Bueno, el 16% que teníamos en la interescala entre grados académicos, es decir, entre el instructor y el asistente y el agregado, y así respectivamente, tanto en dedicación exclusiva como tiempo completo, entonces lo bajan a 12%. Entonces, porque no había posibilidades de buscar más dinero por ninguna parte. Entonces, se violenta un derecho adquirido de los profesores de toda la vida, porque siempre en la dedicación exclusiva la interescala ha oscilado entre 18 y 24%. Y en el caso de los tiempos completos, entre 16 y 18%. Esa es otra cosa que está en reclamo. Bono doctoral. El bono doctoral, según lo que define el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, tiene incidencia salarial. Y el 105 lo complementa cuando dice cuáles son aquellos rubros que no tienen incidencia salarial, que son esos rubros sociales que le dan a uno para becas, para vivienda, eso no tiene incidencia, pero los otros sí, porque es un reconocimiento que adquiere el profesor, un grado académico
para mejorar su condición académica y que le es exigido por la ley para poder aspirar a ser asociado y, por supuesto, titular, pasar a titular. Lo otro es, esto es una convención que supuestamente es para homologar las condiciones de trabajo. Bueno, resulta que el personal administrativo y obrero tiene lo que llaman una prima de antigüedad, que es muy importante, porque representa el 1,5% del salario tabla, del salario normal de cada trabajador, multiplicativo por año de servicio. Y les cuento una anécdota para que vean la importancia de la prima. El obrero, que es el presidente del sindicato de obreros del Zulia, me dijo: profesora, yo iba a aspirar a ser profesor, pero creo que no, porque yo estoy ganando casi lo mismo que un profesor titular, que ahorita le quedó el sueldo en 36 y a mí me quedó en 34. Pero es que yo, de prima de antigüedad mensualmente, tengo 9.000 bolívares. Entonces, fíjense la importancia de la prima de antigüedad. Hubo otras cláusulas que nosotros no suscribimos: bono navideño, bono vacacional, los que se refieren a los jubilados, porque son las mismas pero tienen diferente nombre, lo de previsión social, porque nos quería, primero en los bonos no hubo ninguna progresividad, los dejaban exactamente igual. Segundo, en lo de previsión social se nos pretendía cambiar lo que nos corresponde a las asociaciones de profesores por normas de homologación y usufructar para que lo manejara bien directamente el IPP, que no estaría mal, pero que cada universidad y cada asociación tiene sus condiciones de cómo se distribuyen esos recursos. Y lo otro era que se nos amenazaba con que al no ser nosotros firmantes, eso iba a pasar a los sindicatos que firmaban. Entonces lo que corresponde a las asociaciones de profesores lo iba a tener que manejar un sindicato de profesores que no tiene la mayoría y que no está reconocido por la mayoría de los consejos universitarios en cada institución. Hasta ahí llegamos. Esa fue la discusión, con muchos tropiezos con los compañeros de la organización esa que se constituyó, porque muchas veces ellos hablan en nombre del gobierno nacional y no de los trabajadores. Pero logramos pasar todos los inconvenientes y llegamos al final. Resulta que en julio, la Junta Directiva de FAPU, luego de haber realizado asamblea en todas las asociaciones, y algunos incluso con referéndum, como fue el caso de la ULA y de la Central, decidieron que si no había un acuerdo favorable en la parte económica para los profesores, nosotros no íbamos a reiniciar el semestre en septiembre o octubre, las clases cuando nos correspondieran, luego del periodo vacacional. Una vez finalizada la discusión de la convención colectiva, se decide convocar nuevamente las asambleas para someter a consideración la decisión de FAPU de no suscribir tales cláusulas, en qué condiciones estaba. Y las asambleas decidieron que no había condiciones para reiniciar semestre. Quiero que se entienda, esto no es paro ni huelga, es no reinicio de semestre, porque nuestras condiciones fundamentales o nuestros derechos fundamentales al trabajo están siendo violentados. Se nos está violentando la progresividad, la intangibilidad y la irrenunciabilidad de nuestros derechos, entre otras muchas cosas. Se ratifica en todas las asociaciones. Estamos esperando, hemos tenido conversaciones con el ministerio responsablemente. Tengo que reconocer aquí, primero, que durante la discusión de la convención colectiva, Jason Guzmán, que es el viceministro de Educación Universitaria, que era quien coordinaba la comisión por parte del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, mantuvo una posición
muy firme y muy de discusión, de respeto hacia FAPU. Y no fue que nos regaló nada ni nos aprobó nada que nos conveniera a nosotros, no, simplemente que exigió respeto en la mesa para la discusión a las otras organizaciones y respetó las decisiones de FAPU en todo momento y los reclamos. Posteriormente he logrado reunirme con el ministro Manuel Fernández en 2 oportunidades, y la última fue aquí en la ciudad de Barquisimeto, no el sábado pasado sino el anterior, tanto con el ministro como con el viceministro Jason Guzmán. Allí tuvimos una conversación de los mismos aspectos. Hay una posible salida de parte de una propuesta que ellos no harían responsablemente, también quiero decir aquí, sin modificación de las tablas salariales, porque modificar las tablas salariales significaría llamar a todos los representantes, tanto de los trabajadores como del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación Universitaria y de la Procuraduría, para reabrir la discusión de la convención colectiva, y eso en estos momentos no es posible. Entonces ellos iban a presentar una propuesta para solventar el problema en este momento, y todo lo que quede pendiente sería diferido para la discusión que se va a dar en abril, y que estamos buscando la posibilidad de que no sea en abril, sino en febrero. Hubo respuesta para los tiempos convencionales, que en el instructivo que se envió a las universidades fue corregido de una vez. Existe una propuesta para los auxiliares docentes, existe una propuesta para ver cómo podemos solventar parcialmente lo de la interescala de la dedicación exclusiva y tiempo completo. Está en discusión lo del bono doctoral y la prima de antigüedad. Y todo lo que quede pendiente, como está contenido en la cláusula que se va a discutir en abril, sería diferido para ese momento. Pero esa propuesta no se ha concretado. No se ha concretado porque no la tenemos por escrito. Y hasta tanto no la tengamos por escrito, no podemos convocar la asamblea para que las bases profesorales, que fueron las que decidieron no ir reinicio de actividades, decidan si con esa propuesta se reiniciarían las actividades y lo que quede pendiente, diferirlo para el próximo año. Eso es lo que está en este momento planteado. Tengo que decirle que se ha abierto una serie de problemas en esas discusiones. Entonces, una propuesta que ha debido ser entregada el jueves de la semana pasada antes de la Junta Directiva de FAPU para conocimiento de los presidentes y la convocatoria de la asamblea, no fue entregada en ese momento. Se complicó, el diálogo está complicado en este momento. Primero, porque ha salido a la luz pública una serie de planteamientos que no son ciertos, y que han molestado a la representación del ministerio, porque nosotros sabemos que no son ciertos. A mí, cuando me toca dar una declaración, yo sé qué es lo que digo, y resulta que muchas veces los periodistas, por ejemplo, cuando le hablamos de propuestas, ellos infieren que es una propuesta salarial, y eso es lo que colocan, y eso no es cierto. Incluso hubo uno que provocó que iban a modificar las tablas, y eso no es cierto. ¿Qué ha generado eso? Bueno, que el sector de trabajadores que pertenecen al grupo de gobierno y la mayoría, no todos, de los representantes del ministro en las instituciones, en los consejos universitarios o directivos de las diferentes instituciones, han ido a reclamar al gobierno por el simple hecho de que estén negociando y dialogando con FAPU. Eso ha generado molestia dentro del ministerio.
Hay profesores, incluso que han sacado, o trabajadores, que han sacado en las redes, cosas como que ya FAPUC tiene negociado que el 30% del salario mínimo que dio, ese nos toca. Cosa que no es cierta. Y le han puesto precio a la prima de antigüedad y al bono doctoral, que tampoco es cierto. Y eso ha complicado la negociación con el gobierno, que en este momento se quedó en un punto muerto. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el profesor Jason Guzmán. Ellos están ahorita en un CNU, mañana tienen un acto de grado, posiblemente el jueves me van a atender. Ojalá que eso sea así, porque de lo contrario, bueno, la situación se va tornando más grave, porque es que el conflicto no es solo el que está decretado por los profesores, por la base profesoral. Ya comenzó el sector estudiantil oficialista a introducir demandas en contra de los presidentes de las asociaciones. Señores, yo creo que tendrán que habilitar un estadio, porque es que no es el presidente ni de FAPUC ni de las asociaciones, son las bases profesorales que decidieron que no hay condiciones para reiniciar actividades. Entonces, tal vez iremos presos 2.000 personas, 5.000 personas en todo el país. Hay los estudiantes que demandan que se les está vulnerando su sagrado derecho al estudio. Y a nosotros se nos está vulnerando el sagrado derecho a una vida digna, a un salario digno, a poder cubrir las necesidades de nuestra familia. Cuando se le está vulnerando el derecho al estudio, como dicen ellos, a un estudiante. ¿Y dónde están mis hijos que son estudiantes? Cuando mi salario no me permite cubrir sus necesidades y pagarles un buen colegio, y cubrir su educación o su alimentación o sus condiciones de vida digna. ¿Dónde está eso? Eso es lo que tenemos que decirle al sector estudiantil. Y tenemos que decirle también, mire, la situación de la universidad es tan grave, tan grave. En el caso del personal administrativo y obrero, están haciendo paros escalonados. ¿Por qué? Porque ya se están violentando en los instructivos que se enviaron algunas de las cláusulas aprobadas en la convención colectiva y que no están homologadas. El primer instructivo que se envía para pagar la primera parte del retroactivo excluía totalmente de todas las cláusulas al personal jubilado y pensionado. Rehicimos el reclamo, el ciudadano ministro hizo la revisión y lo corrigieron. Resulta que cuando nos entregan el documento definitivo, que nosotros tampoco suscribimos porque nos lo llevamos para revisarlo, detectamos que en lo de las tablas salariales, habla de tablas salariales, pensiones y beneficios socioeconómicos del personal en servicio activo. ¿Y dónde están los jubilados y los pensionados que tienen ahí cláusulas que les corresponden? Ese es otro reclamo que también está siendo corregido. Con la denuncia la hicimos ante la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo. Hay el compromiso de la corrección. Las universidades se les asigna una precuota presupuestaria para el año 2016. No sé en el caso de la UCLA, pero por ejemplo en el caso de la Simón Bolívar, es el 15% de los solicitados. 14% en la UCLA, imagínense ustedes, alcanza para 3 meses del año que viene y no incluye los recursos ni para cubrir la convención colectiva que está recién firmada, aún no homologada, ni para cubrir las necesidades del excedente de alumnos que fue enviado por decisión de la OCSU y del Ministerio a las diferentes universidades para el primer semestre o para el primer año de educación. Que no es culpa de los estudiantes,
Ellos están reclamando su derecho y el ministerio decidió, pasando por encima de la autonomía de los consejos universitarios y consejos directivos, asignar ese número de estudiantes. Pero mira, si es que si la asignación hubiera sido de acuerdo con las autoridades, con las universidades, eso se solventa, por Dios. Voy a poner un ejemplo: Medicina Universidad del Zulia. Hay capacidad para 280 nuevos alumnos. Medicina Universidad del Zulia o la Universidad del Zulia hace unas pruebas de aptitud vocacional para ubicar a los estudiantes en donde les corresponde. Ya tiene sus 280 estudiantes de medicina ubicados y el ministerio envía 500 nuevos alumnos. De esos 500 nuevos alumnos, hay algunos que ya están aquí en la selección de los 280 que hizo la misma universidad. Y los demás, cuando la cuota presupuestaria te dice que no puedes modificar, que no hay recursos para infraestructura, que no puedes contratar nuevo personal, que no puedes aumentar un número, una beca, que no puedes aumentar una bandeja de comedor, que todo tiene que ser autorizado por el ministerio. ¿Qué condiciones le vamos a dar a esos 500 o 300 nuevos alumnos que están quedando por fuera? ¿Qué profesores los van a atender? ¿En cuáles salones, compañeros? Entonces, esas son las cosas que hay que dialogar. Las cosas no pueden ser impuestas. A través del diálogo se solucionan todos los problemas. Y eso es lo que tiene que entender el ministerio. Y yo le digo a los estudiantes que están insistiendo en que ellos quieren clases a como de lugar, con cuáles condiciones, cuál calidad de educación. Es que tú vas a aceptar que te metan en un galpón sin pupitres, cuando tú en tu casa no tienes una luz para estudiar de noche, cuando no tienes para comerte un plato de comida ni siquiera en el comedor universitario. ¿Cuál calidad de la educación? Cuando para tener calidad de educación tienes que tener calidad de vida. ¿Y cuál calidad cuando los profesores que han sido formados por este Estado venezolano, haciendo una gran inversión, hoy en día se están retirando y se están yendo para otros países? Por poner el ejemplo, en Ecuador les pagan entre 3.000 y 5.000 dólares y nuestro salario aquí no llega a 50 dólares. ¿Cuáles condiciones tenemos ni los profesores, ni los trabajadores, obreros y administrativos, ni los estudiantes para tener una educación de calidad? Cuando nuestras instituciones están sometidas a una presión presupuestaria que les impide mejorar la calidad de los servicios que se le va a prestar a los estudiantes. Cuando no hay insumos en los laboratorios, ni en las bibliotecas, no podemos mejorar las condiciones. Esas son las cosas que tenemos que dialogar con el ministerio para buscar salida juntos, para no propiciar conflictos, sino para buscar salida juntos, porque a todos nos conviene que la juventud venezolana se forme con una educación de calidad, como ha sido reconocido los egresados de la Universidad de Venezuela, tanto a nivel nacional como internacional. Y llego al punto que quería llegar, a mis estudiantes, a nuestros estudiantes que son como hijos nuestros. ¿Usted prefiere clases ya como de lugar? ¿Usted no cree que es preferible perder un semestre o un día de clase o una semana o un mes o 2 meses que perder nuestra universidad? Que nuestra universidad son las clases donde podemos superar la clase social. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros estudiantes y también a los representantes del ministerio. Creo que hay muy buena voluntad de parte del ministerio de resolver
la situación de los docentes, al igual que de parte de nosotros como Junta Directiva de FAPU. Pero la presión que están ejerciendo los mismos grupos políticos afectos al oficialismo está enredando la discusión. Y ojalá que hoy el ministerio, en ese CNU donde la voz de los rectores va a estar presente pidiendo que se retome el diálogo, asuman y vean esa responsabilidad que ya se la estamos haciendo conocer. En esas condiciones estamos, compañeros profesores. Aquí tenemos que dar el apoyo al profesor Gonzalo Meléndez de la PUNEXPO, que está siendo demandado. Estoy segura que vamos a ser demandados todos los presidentes y estamos siendo amenazados físicamente por grupos violentos, que ustedes saben que eso no es la primera vez que pasa. Y tenemos que unirnos como uno solo, como base profesoral, para defender no solo nuestros derechos laborales, sino también la actividad y la defensa de ese sagrado deber que representa el cumplimiento de la defensa de los derechos de los trabajadores, de los profesores universitarios por parte de la dirigencia gremial y sindical.